Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hermanos, como recordarán, la semana pasada comenzamos una serie nueva. ¿Quién se acuerda del nombre? ¿O de qué trata? Dunamis, del poder del Señor. Hoy me toca compartir con ustedes un tema que es muy importante, sobre el fruto del Espíritu. La prédica de hoy se llama La evidencia visible de una vida regenerada. Porque todo aquel que está en Cristo, su naturaleza ha sido regenerada. Antes estábamos en el mundo, estábamos en pecado, ahora estás en el Señor. Quiero comenzar contándole una historia, mis hermanos. Por mi trabajo, a mí me toca mucho ir a dar conferencias o paneles y cosillas así. Y a veces me toca ir afuera. De hecho, que este mes fue un mes bastante pesado. Y al principio uno, cuando comienzan esto, dice, mira, qué chiva, es viajar mucho y demás. Pero el tiempo se vuelve cansado. Yo le decía eso a Vale, mi esposa. Y este mes me tocó estar en una conferencia en otro país, fuera, y me tocaba dar un panel con 4 otras personas. La mayoría de la conferencia era gente de afuera, gente que no me conocía, gente que vivía en otros países, inclusive la charla era en otro idioma. Y al principio, siempre que te sientan en fila y cada uno de los panelistas le toca hacer una pequeña introducción. Yo siempre me gusta hablar del Señor, pero esta vez, cuando es la primera vez que te presentan, yo nunca digo, posiblemente digo que soy cristiano o algo así, pero no digo que soy pastor de una iglesia ni nada de eso, porque no es el momento, ¿verdad? Son las primeras palabras que vas a decir. Entonces comienzan cada uno y yo era el último. Entonces me toca, llego yo, me presento, termino de presentarme. Cuando termino, el panelista que estaba a la par mía me dice, ¿y también eres pastor en una iglesia? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Y no creo que la iglesia sea ni grande, ni famosa, ni mucho menos. Pero yo le decía a Vale me acompañó, mi esposa, y yo le decía a Vale que qué interesante, porque cuando estás en un ambiente así, tal vez uno puede llegar y ser otra persona, hablar de otra manera, hacer cosas que no haces cuando estás en tu país o con tu gente y demás, y al final somos llamados a dar testimonio en todo momento. ¿Perfectos? Nunca lo seremos ninguno, mis hermanos, ninguno de nosotros es perfecto, pero nos toca ser cada día más como el Señor. Y nuestro estándar es Cristo, no otra persona. Con eso quiero comenzar contándole. Vamos a ir a Gálatas 5. Y le voy a contar un poco el contexto de Gálatas. Para los que están conmigo el miércoles en el estudio bíblico, se acordarán muy bien, ¿verdad? Los teólogos que tenemos aquí recordarán el problema muy bien. La carta de Gálatas fue escrita porque Pablo, quien funda la iglesia de Gálatas en 4 lugares distintos, ve el mismo problema. El mismo problema se está dando no solo en Galacia, sino que en otros lugares. Y el problema era que habían falsos maestros judaizantes que estaban enseñando que Cristo no era suficiente, que Cristo era el 80, el 90%, pero que faltaba una pequeña parte, que había que hacer obras, que había que volver a la ley de Moisés, había que hacer cosas. Mis hermanos, es un mensaje muy peligroso, se predica hoy en día también. Y Pablo responde, la santidad jamás puede ser producida por la carne. Pablo le responde que la ley puede mostrar el pecado, la ley puede condenar el pecado, pero la ley jamás va a transformar al pecador. ¿Están conmigo? Jamás, nunca. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa obra.
Y por eso Pablo establece algo que Pablo siempre hace. Si a usted le gusta leer la Biblia, va a saber que Pablo siempre hace algo que se llama analogía de contraste. Él hace un contraste con cosas, a veces son muy exageradas, son hipérboles. Recuerda que Pablo dice, si tienes todas las cosas, inclusive hablas lenguas angelicales, pero no tienes amor, no tienes nada. Entonces Pablo es bueno para hacer esas analogías de contraste. Entonces Pablo les dice a ellos, no hay término medio. No puede ser medio cristiano. No hay una tercera categoría. No hay cristianos carnales que permanecen en el pecado. No hay una zona gris, mis hermanos. Y aquel que está en una zona gris, Apocalipsis dice que Dios mismo lo vomitará de su boca. ¿Están conmigo? Hay un antes y un después. El antes, las obras de la carne, todos. Venimos de las obras de la carne, todos, no hay uno que no. Hacíamos lo que queríamos, estábamos condenados al pecado. Y hay un después de Cristo, para algunos afortunados que fuimos elegidos por el Señor. Porque Él lo quiso así, en su gracia te escogió el Señor. Y esos que han conocido al Señor, ahora viven y reflejan el fruto del Espíritu. Ahora sí, vamos al texto. Gálatas 5, 19, 23 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Y mira, las primeras parecen, todos sabemos que son malas, pero comienzan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Esta no es toda la lista. Gente que dice, mira, yo veo pornografía, ¿qué dicha no estaba en la lista? Por supuesto que está en la lista, mis hermanos, por supuesto. Usted va a la carta de Timoteo, creo que la segunda carta de Timoteo, y Pablo dice, nos condena por hacedores de males. Seguimos haciendo maldad, creando cosas nuevas malas, cuando no estamos en Cristo. Así que cosas semejantes, no crea que esta es la lista completa, hay muchas otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Esto no es un regañito pequeño, no es una amonestación como en el fútbol, que le dan una tarjeta amarilla, no es eso, ¿verdad? Pablo dice, para los cuales les advierto. ¿Qué les advierte? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes qué? No tendrán vida eterna con Cristo. Los que practican esas cosas no son de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, algunas versiones dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que practican esas cosas, que están en Cristo, ¿sabes qué? La ley fue vencida por el Señor. Tienes salvación a través de Jesucristo y la ley ya no aplica para ti. ¿Están conmigo, hermanos? Hoy les quiero contar, vamos a hacer pequeños puntos que ojalá que se puedan llevar, pequeños factos, pequeñas cosas que usted se va a llevar, que es importante que se los lleven. Factos, ¿a alguien le gustó esa palabrilla ahí? De jovenzuelo, chicos, ¿me ayudan con la primera? El fruto es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Mis hermanos, este es el corazón de la carta a los Gálatas. Los judaizantes, estos hombres que habían venido y que decían, bueno, está bien, Cristo es lo más importante, pero también se ocupan obras, ¿sabes? No hacen un choque frontal con el Evangelio, hacen un choque sutil con el Evangelio. Y el choque sutil es más peligroso que el choque frontal. Otra vez, el choque sutil es más peligroso del choque frontal. Si yo traigo un billete, ahí adentro tenemos un billete que alguien echó una vez aquí en la iglesia, que es un billete como 5,000 falso, no sé para qué lo echó, tal vez lo engañaron, no sé, pero está ahí en la iglesia, y es un billete de 5,000 falso. Yo agarro ese billete de 5,000, y agarro un papel y le pongo 5,000, y agarro los dos billetes, los pongo usted enfrente. ¿Cuál piensa usted que es real? Obviamente usted no va a ir a agarrar el papel y va a ir aquí al perimercado y va a intentar comprar algo porque se le van a reír en la cara. Pero con el falso tal vez puede engañar a la cajera, ¿verdad? Es el mismo principio. Lo más peligroso siempre fue lo que parecía más real. Siempre lo va a ser.
¿Están conmigo, hermanos? Porque puede engañar a muchos. Entonces, Pablo enseña que la obra del Espíritu se trata de una nueva naturaleza. La carne jamás puede producir santidad, porque no somos lo suficientemente fuertes para luchar contra el pecado, mis hermanos. La ley jamás puede producir santidad. La ley solo evidenciaba el pecado en nosotros. La religión jamás puede producir santidad, mis hermanos, nunca. Solo el Espíritu Santo del Señor puede hacerlo. Otra vez, solo el Espíritu Santo del Señor puede traer santidad a nuestras vidas. Le voy a hacer una pequeña ilustración. Un árbol de manzanas no produce manzanas porque se esfuerza mucho para producirlas. Produce manzanas porque es un manzano. Es su naturaleza. De igual manera, el cristiano no produce fruto para convertirse en cristiano, sino que produce fruto porque fue transformado por Dios. Primero viene la salvación. Cuando recibes la salvación, el Espíritu Santo, produces fruto porque es la evidencia de tu salvación. ¿Están conmigo, hermanos? Punto número 2. El cristiano no se mide por experiencias, sino por fruto. Muchas personas buscan una evidencia espiritual. Vienen a la iglesia y esperan sentir emociones, manifestaciones de algún tipo, sobrenaturales, experiencias, sensaciones, mis hermanos. Y está bien para aquellos que han visto cosas. Aquí en la iglesia hemos visto cosas increíbles, mis hermanos. Pero en el tiempo del Señor, las multitudes los seguían al Señor para ver los milagros del Señor, ver las cosas grandiosas que hacía. Pero cuando las cosas se pusieron más serias y el Señor comenzó a confrontar, ¿sabes qué? Las multitudes se fueron. Porque venían a ver, ¿qué veían? Venían a ver el show, mis hermanos. Pero Pablo no dice el don del Espíritu, ¿correcto? Y tampoco dice los sentimientos del Espíritu. O tampoco dice las experiencias del Espíritu. Pablo dice el fruto del Espíritu. El Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Mateo 7:16. No por sus emociones, no por sus experiencias, no por las palabras que decimos. Para eso están las redes sociales, mis hermanos, donde la gente habla mucho, pero no vemos ningún fruto. ¿Por qué? Por sus frutos. Por eso ser cristiano es tan difícil, mis hermanos, porque nos van a medir por lo que hacemos, no por lo que decimos, por cómo vivimos, no por cuánta Biblia conocemos, aunque es importante, por supuesto. Le voy a hacer una pequeña aplicación. Puedes conocer doctrina, lo cual es importante. Un cristiano debe conocer la doctrina fundamental bíblica, porque si no, ni siquiera sabe de qué es salvo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Pero puedes conocer doctrina, puedes levantar tus manos, lo cual es una obra de adoración al Señor y está bueno, y es bueno que lo hagas. Puedes servir en la iglesia, lo cual también es bueno. Puedes predicar, cantar, puedes tener visiones, puedes tener sueños, pero aún así no mostrar el fruto del Espíritu del Señor en tu vida. Y la pregunta no es ¿qué sentiste? La pregunta que te tienes que hacer es ¿qué está produciendo el Espíritu en ti? ¿Están conmigo, hermanos? El punto número 3. Esto es muy importante. No son 9 frutos, es un solo fruto. Pablo habla y dice carpos. Y no usa carpoi. Y los que saben de griego, y aquí estudiamos mucho griego, usted recordará que cuando muchas palabras en griego, no todas, pero la mayoría cuando terminan con una i al final, significa que es plural. Entonces Pablo, si quisiera decir frutos, diría carpoi, pero él dice carpos. Y es un poco engañoso, ¿verdad? Porque termina en S. Tal vez la gente va a pensar que la S es plural, pero en griego no funcionaba así. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo a singular, un solo fruto, no los frutos. ¿Y por qué es tan importante eso, mis hermanos? Desde el tiempo del Señor, saben, los fariseos y los saduceos habían llegado a la conclusión que llegó toda la humanidad de que nadie puede cumplir la ley del Señor. Nadie la podía cumplir, ni uno solo. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver, no podemos cumplir la ley, vamos a cumplir algunas partes de la ley. Y
y omitir otras. De esa manera se sentían más santos que la mayoría de gente. Entonces cumplían algunas, ignoraban otras, pero Dios nunca aceptó una obediencia parcial. Dios lo quiere todo, no un poco de nosotros. Dios nunca compartiría su gloria con nadie. Usted recordará, el arca del Señor es robado y es puesto con Dagón. ¿Y qué pasa al día siguiente? La cabeza de Dagón es cortada y los brazos de Dagón son cortados. Porque Dios no comparte con nadie, ni siquiera contigo mismo. Aún así, Dios es tardo para la ira y grande misericordia, mi hermano. Y es lento muchas veces cuando estamos en ese proceso de soltar. Pero Dios no negocia, no es una obediencia parcial. Dios busca todo o nada. ¿Recuerda al joven rico? ¿Recuerda esa historia de él? Llega donde el Señor, el Señor le dice, tienes que cumplir la ley, y él dice, ya he cumplido todo. Entonces el Señor le dice, ok, era mentira que había cumplido todo. Él le dice, ok, has cumplido todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Esa es la palabra que fue triste, porque tenía muchas cosas. Nunca siguió al Señor, porque no había entregado todo. El Señor quiere todo. Los discípulos se acercan y le dicen, Señor, nosotros sí entregamos todo. Y el Señor los bendice, porque el Señor es todo o nada, mis hermanos. Y lo mismo ocurre aquí. No se puede decir, tengo gozo, pero no tengo amor. No se puede decir, tengo amor, pero no tengo dominio propio. Tengo paciencia, pero no tengo fidelidad. No se puede ir, y se lo voy a poner más práctico, mis hermanos. Y nadie se enoje con esto. Pero soy bondadoso con el necesitado, pero soy un borracho. No se puede. ¿Soy todo o no soy nada? Soy amoroso con mi familia, pero estoy en enemistad con mis hermanos de la iglesia. O soy todo o nada. Soy paciente con la gente de la iglesia, pero poco paciente con mis hijos. Estoy siempre gozoso, pero miro a las mujeres con deseo, o a los hombres con deseo. No se puede, mis hermanos. O es todo o es nada. Soy buena persona, como mucha gente dice, porque se compara con los demás. El estándar, recuerda una cosa, el estándar es Cristo, no los demás. Soy buena persona, pero tengo ídolos, cualquiera que sea. Podemos hacer todo tipo de combinaciones posibles, mis hermanos. Hay 9 atributos de este fruto que usted puede agarrar y hacer todo tipo de combinaciones posibles. No para juzgar al otro, para juzgarse a usted mismo. Porque recuerde algo, yo siempre lo digo, el peor pecador es usted para usted y para mí soy yo. Pablo dice, los pecadores yo soy el primero, porque solo yo conozco lo que está en mi corazón, solo usted conoce lo que está en el suyo. Y tu estándar es Cristo. Así que haga todo tipo de combinaciones posibles. Haga todo esto, pero no se puede decir, por ejemplo, cumplo todo, pero estoy lleno de orgullo, mis hermanos. No es el fruto del Espíritu en mí. Y Pablo termina diciendo, hay cosas semejantes como estas. Y todavía son más cosas las que debo cumplir. ¿Sabe? Eso sería decir, tengo medio Cristo. Tengo una parte de Cristo. ¿Sabe? Cuando el Señor llega y ve a este joven rico y se va, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tiene que entregarlo todo, porque el Señor entregó todo. La Biblia nos enseña que Jesús, siendo inocente, entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, mis hermanos. Todo lo entregó el Señor. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Sí? ¿Puede haber crecimiento desigual? Sí. Estamos en proceso. La Biblia enseña, Romanos enseña que estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos creciendo cada día más. Hay áreas que nos cuestan más, pero un cristiano real es el que entiende cuando peca, que eso está mal y hace lo que sea, como José, que sube al frente de la esposa de Potifar, ¿recuerda eso? Y él no negocia con la esposa de Potifar. Él no busca la tentación, él sale corriendo porque entendía que si él se quedaba, él iba a caer. Y así vivimos nosotros como cristianos. Entendemos que en Cristo la victoria fue dada.
Pero no por eso nos vamos a tentar. No por eso vamos a vivir al borde. Así que hay gente que a todos nos cuestan áreas y estamos en nuestro proceso. Ojalá un día lleguemos a ser como Pablo, que Pablo cuando está viejo dice, sean como yo porque yo soy como Cristo. Pero mientras seamos de carne, mis hermanos, vamos a vivir con tentaciones. Pero ¿sabes qué? El Espíritu, el fruto del Espíritu en ti es el mismo que andaba con el Señor, el mismo que resucitó al Señor de los muertos. Y Él está contigo, el Espíritu está en ti. Y el fruto es más fuerte que cualquier obra del enemigo y que cualquier obra del pecado. El 4, el Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Estas 9 virtudes que vamos a leer simplemente describen la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió todo. Es una lista de su carácter, de cómo es su carácter. El primero dice amor, pero no es cualquier amor. La Biblia habla, y el término amor en griego tiene diferentes significados. Ese es el amor ágape, el amor del Señor. El amor que Dios tiene con nosotros. ¿Cómo es? Tanto amó Dios al mundo que entregó lo que Él a su Hijo, su único Hijo por nosotros. Así es el amor del Señor. No es un sentimiento, mis hermanos, no es una emoción. No es que tanto amó Dios al mundo que tuvo una gran emoción en su corazón. Hubieron mariposas en su corazón. No dice eso la Biblia. Dice que tanto amó Dios al mundo que hizo un acto de amor. Hizo una obra de amor por nosotros. Y el amor ágape es lo mismo, es el amor sacrificial. No es una emoción, no vas a tener emociones para cumplir el amor ágape. No lo vas a tener muchas veces. Lo haces porque es el amor que Cristo puso en ti. Es el mismo. Tienes el mismo Espíritu Santo en ti que el Señor tuvo. Así que no es una emoción, no es un sentimiento, es buscar el bien de otro, aunque me cueste, aunque mis mismas necesidades no han sido saciadas. Este es el amor ágape y es muy difícil, mis hermanos. Ser cristiano, le quiero decir algo, es lo más difícil que hay en el mundo, porque es ir en contra de todo lo que somos, de todo, de lo que deseamos, de lo que queremos, de todo, y entregar todo al Señor. Es buscar el bien del otro, aunque me cueste. Y le dije ahora Juan 3:16, ¿correcto? Acuérdese este versículo, muy fácil, métale un 1 adelante, así me lo aprendí yo. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. Juan dice, en lo que voy a mencionar, hemos conocido todo el amor. En que Él, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Sabes cómo se ve el amor? En que este hombre, siendo inocente, murió por nosotros, entregó todo por nosotros. Así se ve el amor, mis hermanos. No es un mensajito lindo, no son palabras. Es un acto de amor tangible, visible. Primera de Corintios 13:3. Y si repartieses todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no tengo nada. Así que los demás frutos, que son la complejidad de este único fruto, ¿sabes qué? Brotan de un punto, el amor. Usted va a encontrar cuando Pablo escribe muchas veces, él menciona algo adelante y de eso brota lo demás. El Señor también lo hacía. En teología es muy común ver eso. Inclusive usted ve cuando Pablo escribe y dice que en los postreros tiempos, en su carta a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y después comienza a decir un montón de cosas. Envidiosos, lujuriosos, bla, bla, bla. ¿Y cómo comienza todo? Amadores de sí mismos. Y el mundo te dice, ámese usted mismo. Y hay una canción de Whitney Houston que dice, el mayor amor de todos es amarnos a nosotros mismos. Pues ¿sabes qué? La Biblia te dice lo contrario. Totalmente lo contrario. Como nos amamos mucho nosotros mismos, somos egoístas. Y buscamos lo malo. Ama al Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Buscad el reino del Señor primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33.
Entonces, el primero es el amor y de ahí brotan los demás. El segundo es el gozo, no la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias, mis hermanos. El gozo depende de Cristo y el conocimiento que tienes de Cristo. Pablo escribe del gozo estando en la cárcel, en sufrimiento, bajo persecución, bajo escasez. ¿Y sabes qué? Él entiende que su gozo nace del conocimiento de su Señor Jesucristo solamente, del entendimiento de que somos salvos, mis hermanos, no por obras, porque este hombre murió por nosotros y entregó todo, el cordero que el Señor entregó, que Dios mismo entregó para morir por nosotros, lo que el Señor más amaba por nosotros. Y usted entiende que puede estar en el peor momento de su vida, pero sabe que un día va a estar en la presencia del Señor y que va a ser perdonado porque Cristo murió por ti. Y eso nos tiene que llenar de gozos todos los días. El gozo de la salvación, mis hermanos. La salvación trae gozo, porque en los 80, 90, 100 años que usted vive acá no se compara con una eternidad de estar con Cristo. Otra vez, no se compara. Culto pasado, cuando yo les dije esto, algunos hicieron amén. Algunos. Yo les volví a decir esto. Hoy ninguno. Mi hermano, le quiero decir una cosa. A mí no me importa. Yo le digo a Eric siempre, no me gusta que la gente interactúe cuando yo estoy predicando porque me distrae. Pero mis hermanos, tenemos el gozo del Señor. Debería emocionarte saber que el día que te vas de este mundo, te vas con el Señor. Debería emocionarte el conocimiento mismo de tener a Cristo en tu vida. Hay millones de personas en este mundo que no tienen esa bendición. El Señor te escogió a ti. A ti te escogió. ¿No te emociona eso? No sé usted, pero yo le doy un aplauso al Señor. Así que el gozo, mi hermano, no es felicidad. No es una sonrisa en tu cara. Le quiero contar algo. Hace unos años atendimos a un joven que venía aquí a la iglesia, que él siempre tenía una sonrisa en su cara. Siempre la tenía. Siempre. Pero estaba pasando circunstancias tan complicadas, de las más complicadas. Tenemos, no sé, más de 15 años de estar en esto, que yo he visto. Y yo me sentaba con él y le hablaba y le estaba hablando y él siempre con su sonrisa en la cara. Y muy tímido. Me acuerdo sus únicas palabras que me dijo es: pastor, vea, yo tengo una sonrisa en mi cara, pero por dentro estoy muerto. Por dentro estoy llorando. Mis hermanos, el gozo del Señor es una felicidad que no tiene, es un contentamiento que no tiene explicación. Y en el peor momento de nuestras vidas, ¿sabes? Algo te da esperanza de saber que el Señor, que estás con el Señor y que Él está contigo. Número 3, la paz no significa ausencia de problemas, significa descansar, porque Dios tiene el control. La paz no es el resultado de creer verdaderamente, es el resultado de creer verdaderamente en la soberanía del Señor. Que Dios gobierna sobre cualquier cosa. Y hay una visión que tiene Daniel, mis hermanos, que es hermosa, que es una visión del futuro, y él ve los imperios del mundo peleándose como bestias, como esos gigantes salvajes. Pero por encima de eso, él ve el trono de un anciano de días, del Dios mismo, por encima de todas las bestias, sentado en un trono y listo para juzgarlas. ¿Sabes? Si esta profecía de Daniel se cumple con cada imperio que se levanta en este mundo, con cada imperio se cumple. Y todo imperio cayó, no importa lo fuerte que fuera, cae. ¿Sabe qué? Porque Dios gobierna sobre los imperios y su plan redentor nadie lo puede parar. Nadie. Y el hombre no tiene nunca el poder para ir en contra de Dios. Es el anciano de días que gobierna sobre todo. Y cuando entendemos la paz, ¿sabes qué? Puedes descansar tranquilo en medio de la tormenta. Puedes dormir tranquilo en medio de la tormenta. Puedes confiar porque sabes que el Dios Todopoderoso está contigo. El número 4, paciencia. Se compone de 2 palabras en griego. Macros, que es largo, extenso, y thimos, que es ira, pasión o enojo. En resumen, es un sufrimiento extenso. Así como es Dios. La Biblia enseña que Dios es ¿qué? Tardo para la ira y grande en misericordia. Dios espera
Y Dios sufre cuando estamos en pecado. Y Dios sufre cuando estamos mal. Y Dios se duele porque somos sus hijos, mis hermanos. Como cualquier padre nos doleríamos cuando nuestros hijos están mal, están perdidos. Así es Dios con nosotros. Y Él se sufre, pero aún así sufriendo, Él es tardo, tiene paciencia larga con nosotros. Porque Él es tardo para la ira y grande misericordia. No significa que la ira no va a llegar, mi hermano. No significa que puedes pecar, hacer lo que quieras y no vas a tener consecuencias. Significa que es tardo para la ira y grande es misericordia. Y así nos pide el Señor que seamos con las personas difíciles. Por eso es tan difícil ser iglesia, mis hermanos. Y eso es más para los líderes. El gozo que les conté anteriormente posiblemente es más para los jóvenes que a veces están en depresión porque las hormonas o cualquier otra cosa, las hormonas no son más fuertes que tu Señor. Para los ancianos, mira, es que estoy viejo, tal cosa. Eso no es más fuerte que tu Señor. Y el gozo debe ser siempre. Pero sabes que la paciencia tal vez es para los líderes, para la gente que tiene que tratar con gente. Todos somos llamados a tratar con gente, todos somos llamados a discipular, no unos pocos. Pero tenemos que ser pacientes con la gente, inclusive con la gente difícil. Vas a tener gente difícil en tu grupo que tal vez va a decir que llega y no llega. Tal vez hoy te pone buena cara, atrás habla mal tuyo. Es lo normal en la iglesia, mis hermanos. Las ovejas son lo más difícil. Son lo más complicado que tratar. Pero el Señor nos manda a sufrir, no por un tiempo corto, sufrir por un tiempo largo por ellas. A confiar en que Dios está haciendo la obra en ellas. A ser pacientes. Así como Dios es paciente con nosotros, mis hermanos. Si usted siente que está perdiendo la paciencia, acuérdese que tan paciente fue el Señor con usted. Porque no soy usted, pero conmigo fue muy paciente. Así que usted tiene que ser igual. Aunque se siente con una persona o con un hermano y que le hable, no sé si usted le ha pasado, le habla 4 horas seguidas, si usted quiere darle un consejo y habla. Paciente. Yo ya los interrumpo, pero usted sea paciente, escúchelo las 4 horitas, no pasa nada. Sigue, benignidad. La palabra es krestos o chestos en griego y significa bueno, amable, útil, bondadoso. Pero la idea no simplemente ser agradable, no simplemente que llego a la iglesia, saludo a todos con buena cara, mi hermano, ¿cómo está? No es eso, sino que es amabilidad útil en griego. Es obra de amabilidad. ¿Sabe? Quitémonos un poco el cassette tan pandereta que tenemos. A veces la gente llega a la iglesia y alguien le cuenta que, ay, mira, no estoy muy bien. Mi hermano, voy a orar por usted. ¿Y usted cree que hace la obra porque oró 5 minutitos? Bueno, 5 minutitos es mucho, oró unos 10 segundos con la persona. Yo voy a orar por usted esta semana. El Señor nos pide eso, mis hermanos. La pregunta no debería ser, ¿puedo orar por ti? La pregunta debería ser, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por esa persona? ¿Qué te puedo sumar? ¿Sabes? Aún en los momentos donde nosotros estamos en momentos difíciles, ¿qué puedo hacer? A veces, hermanos, con esta jerga cristiana que hay, que hermano, varón, y sierva, y lo que usted quiera, ¿sabe? A veces usamos más eso para no aprendernos el nombre de mi hermano. Es más fácil decir eso. Pero créame que si usted se va a tomar un café con esa persona, si le invita a su casa, si comparte con ella esas 4 horas, si usted empezó a hablar 5 minutos, se va a acordar del nombre de esa persona. Se lo ha puesto. Porque el Señor nos mandó a ser hermanos. ¿Sabe? Yo me sé el nombre de mis hermanos. Y la iglesia ha crecido mucho, sí, es complicado, es difícil. A veces Derek me sorprende, Derek sabe el nombre de todos. Yo soy buenísimo para los nombres y Derek sabe el nombre de todos, increíble. Pero algo el Señor lo tiene ahí. ¿Sabe qué? Y el Señor Jesucristo fue el ejemplo de eso. Él fue benigno. Él vio a la mujer samaritana a las 12 del día trayendo agua, la mujer que nadie le hablaba, y Él fue y le habló. Porque ella tenía mala reputación, al Señor no le importó, Él fue y le habló y estuvo con ella, ¿sabe? Y fue amable con ella cuando nadie era amable con ella. El Señor vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, baja, voy a cenar contigo. Y pasó horas con Zaqueo, al punto que Zaqueo al final de la cena dice, voy a entregar todo al Señor, no quiero nada. El Señor dice, ¿sabes qué? Uno más se ha ganado para el cielo. El Señor fue paciente con los enfermos. Fue paciente con los rechazados, fue paciente con sus discípulos que lo abandonaron cuando el mal los ocupaba. La benignidad ve la necesidad y actúa. Otra vez,
Ser benigno es ver la necesidad y actuar y hacer algo. No es voy a orar por vos, mi hermano, siervita, como usted quiera. La bondad en griego, agathosune, habla de experiencia, de una excelencia moral, de integridad, ser íntegros, ser de rectitud, de no solo parecerlo, sino serlo delante de Dios. No de los hombres, mis hermanos. Yo puedo subirme aquí y engañarlos a todos ustedes, pero a Dios nadie lo puede engañar. Ser recto delante del Señor. La benignidad enfatiza la ternura, como usted lo vio, el acto, pero la bondad enfatiza que el acto se hace también con rectitud. Que no sirve hacer el acto si no soy recto delante del Señor. Otra vez, nada sirve el acto si no soy recto delante del Señor. Usted va a ver en el mundo muchos actos de bondad y los artistas famosos hacen actos de bondad y bla, 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 pero su vida es un desastre frente a los ojos de Dios. Tal vez el mundo, la moralidad va cambiando y el mundo acepta cada vez más las obras del enemigo como algo normal, las normaliza. Pero ¿sabes qué? El Señor no cambia ni ayer, ni hoy, ni siempre. Él es el mismo. Y lo que es malo ante los ojos de Dios sigue siendo malo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Y de nada sirve las obras de bondad de la gente. ¿Sabes qué? Si no eres recto delante de Dios. Y después dice fe. Y no es lo que pensamos que es fe. Obviamente la fe se ocupa para recibir al Señor, para tener salvación. Abraham fue perdonado por fe. La fe es parte de la salvación. ¿Están conmigo, hermanos? La fe es parte de tu salvación. Eso está antes. Pero estamos hablando de las características de nosotros. Y cuando habla de fe, se refiere a fidelidad. La palabra es pistis, que quiere decir lealtad o fidelidad. Y aquí no se refiere principalmente a creer, se refiere a ser confiable, ser leal, ser constante, ser cumplidor. La persona en quien otros pueden confiar porque refleja la fidelidad al Señor. Otra vez, si en alguien puedes confiar, es en el Señor, nada más. El Señor nos pide que seamos gente fiel. Les quiero decir algo, yo lo digo mucho. ¿Qué pasa el día que alguno de nosotros caiga? O Derek, que es nuestro pastor general. ¿Qué pasa el día que Derek caiga? Yo conozco a Derek de toda la vida, es mi hermano. Toda la vida, compartíamos el mismo cuarto. Toda la vida, mis hermanos. Y es un hombre recto, se lo puedo decir. Pero es un hombre, como cualquiera de nosotros. Y el día que caiga, ¿qué vas a hacer? ¿Aquel que lo vas a juzgar por una cosa que se equivocó? ¿O por quién ha sido en el tiempo? Porque, mis hermanos, estar aquí es lo más difícil del mundo. Aquí hemos tenido personas que nos hemos ayudado económicamente, usted no tiene idea. Los mantenimos por años y se fueron de la iglesia y hablan pestes de la iglesia. Por eso cuando le hable mal de una iglesia, mi hermano, acuérdese que toda historia tiene dos caras. Recuerda eso, 2 caras. No crea todo lo que le dicen. Pues, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a ser fiel? Primeramente con Dios. ¿Vas a ser fiel con tus hermanos? Porque el Señor te manda, aparte de este carácter de Cristo, es ser fiel también. Ser una persona donde la gente puede confiar. Mansedumbre no es ser débil. ¿Sabes? Es el poder bajo control. Voy a hacer una cita de John MacArthur. Usted sabe que yo siempre fui muy amante de lo que John MacArthur escribía. Para mí es los mejores teólogos de los últimos 500 años. Y él hace esta ilustración, que inclusive es la cita de otros autores. Y él dice que la mansedumbre es como un caballo salvaje que ha sido domado. No es que usted es débil ahora que es cristiano. Usted sigue siendo fuerte, pero es domado. ¿Y domado por qué? Por su sometimiento al Señor. Sigue teniendo su fuerza, pero ahora está sometido. Así es el creyente. Ya no vive controlado por su carne, sino que bajo el gobierno del Señor. Su nueva naturaleza te contiene. ¿Están conmigo, hermanos? Y por último, el dominio propio, la templanza. La capacidad de gobernar deseos e impulsos. No significa ausencia de tentación. La Biblia enseña que Cristo fue tentado en todo, mi hermano. Si usted hoy llega a la iglesia y tiene una tentación, como todos la tenemos siempre, yo quiero que se acuerde de esto. Cristo fue tentado en todo. Toda cosa fue tentada al Señor. En todo. Así igual que nosotros. Pero la diferencia es que no cayó. La diferencia es que llegó a esa cruz
como un cordero sin mancha. Cuando llegue la tentación, mi hermano, como les dije ahora, como José, huye, sales, pero sabes que el Espíritu del Señor que mora en ti, ¿sabes qué? Es más fuerte que contra cualquier pecado, cualquier tentación. El pecado ya no resulta cómodo también. Ya no es fácil pecar para aquel que está en Cristo. Antes pecabas y no pasaba nada. Ahora pecas y algo se mueve en ti. Conforme más conoces al Señor, ese algo cada vez es más fuerte. Porque el Espíritu Santo se transforma en la convicción de tu pecado. Y ya no es fácil pecar. Ya no es fácil dormir tranquilo. Quiero contar algo. Tuvimos en consejería, mi esposa y yo, algo historia. Y el muchacho de la consejería me decía que él anhelaba los tiempos de antes, cuando se iba de fiesta con sus amigos. Y le quiero contar algo, mi hermano. Cuando alguien te dice eso, creo que uno lo primero que hace es que le dice, mira, pero y que si usted se da cuenta, si una persona literalmente es cristiana o no. Usted le pregunta, ¿sabes qué? ¿Y qué? ¿Y ese tiempo qué? ¿Lo anhelas? Pero si lo hicieras hoy, ¿sentirías remordimiento? Y él me decía, probablemente no. Entonces probablemente no sos cristiano, porque el cristiano entiende, se duele cuando peca. Ya no es igual que antes, ya no. Si quieres saber que alguien es cristiano, fruto de arrepentimiento. Y Juan predicaba, Mateo 3, contra los fariseos y les decía, hipócritas, ¿por qué no reflejan un fruto de arrepentimiento? ¿Por qué no reflejan fruto de arrepentimiento? Porque no importa de quién seas hijo, les decía Juan, no importa si son hijos de Abraham, Dios podría sacar hijos de Abraham aún de las piedras que están en este río. La que sigue, Cami y Josué, son los 9 frutos del Espíritu que Pablo habla. Son los 9 frutos del fruto del Espíritu, seamos más claros. El fruto del Espíritu es evidencia de salvación. El fruto no produce salvación. Llévese esto, mi hermano. El fruto no produce salvación. No somos como los budistas, que hay que meterse en el monasterio y alejarse del mundo para no pecar, para ver si los dioses se apiadan de mí, o el karma, o lo que usted quiera. No. El fruto no produce salvación. El fruto evidencia la salvación. Y Jesús dijo, todo buen árbol da buen fruto. Mateo 7:17. No somos salvos por producir fruto, mis hermanos, acuérdense de eso, porque muchas religiones lo van a decir. Somos salvos porque reflejamos que el fruto del Señor está haciendo algo en nuestras vidas, ¿ok? Porque la nueva naturaleza que es inminente, producir una vida nueva cuando tienes nueva naturaleza, porque el manzano da manzanos porque es un árbol de manzanas. Y la 6, la última, el fruto crece cuando caminamos en el Espíritu. ¿Me la puedes poner ahí? El fruto crece cuando caminamos en el Espíritu. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad. Habla de una vida continua, diaria, constante, caminar siempre con el Señor. ¿Cómo se camina en el Espíritu? Les voy a dar unas claves. Obediencia a la palabra del Señor primeramente. Orar. Crucificar el pecado. El pecado no se mantiene un poquito, se crucifica, mi hermano. Aquellos contactos de amigos, de personas que te llevan al pecado, no se guardan ahí, se eliminan, se bloquean, como José. Aquellas cosas que te hacen pecar, esa computadora que te hace pecar, la llevas a un lugar público, porque crucificas el pecado en tu vida. No lo guardas, no guardas nada del pecado. No eres como Saúl, que guardó un poquito de lo que Dios le dijo que no guardara. No guardas nada, todo lo cortas, todo lo eliminas. Crucificas el pecado, viviendo en comunión los creyentes unos con otros. Mis hermanos, el vivir en comunión no es una alternativa de la vida cristiana. Es un mandamiento. Pablo dice, no dejen de congregarse, no dejen de buscar, ya sea aquí en el Olivo, donde usted quiera, no importa, pero no deje de congregarse.
Porque cuando vives en el Espíritu, todos necesitamos caminar con un Bernabé en nuestras vidas. Con alguien que te diga, lo estás haciendo mal. ¿Sabes? Con tus hermanos que te soporten cuando estés mal, que te cubran cuando estés mal, y usted cubrirlos cuando ellos están mal. Así se camina en el Señor. Si no me cree, lee a Hechos 2:42. Así se caminaba en comunión los unos con los otros. Así enseñó el Señor. Y aquel que diga que no, posiblemente está en rebeldía contra Dios, otra vez, y en pecado. La dependencia diaria del Espíritu Santo, depende solo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando te levantas, entiendes que dependes de Él solamente. Otra vez, dependes de Él. Y no temerás, porque sabes que el Señor, pueden venir ejércitos contra ti, pero sabes que el Señor está contigo. Chema, ¿me ayudas? Ahí estás. La pasada lo llamé, ya no estaba, ¿verdad? Estaba todo el rato aquí, no sé. Mis hermanos, no hay nadie más característico para hablar de esto que Pedro. Mucha gente critica a Pedro. Pedro fue un torta, sí, como yo, como usted tal vez. Pero sabe, la vida de Pedro es tan hermosa porque Pedro, con sus errores, con hablar de más, con tantas cosas que él dice y hace, él pudo exprimir más a nuestro Señor y saber cosas más del reino de Dios que tal vez otros tal vez lo pensaban pero no se animaban a preguntarle. Pedro lo pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era así. Yo creo que no hay nadie que refleje más claro en toda la Escritura cómo se vive antes y después del fruto del Espíritu. Pedro era impulsivo, temeroso, inconstante, promete fidelidad al Señor. Sabes que él lo niega 3 veces. Y la tercera no fue ni siquiera a los fariseos quien se negó, ni a los romanos, ni a alguien poderoso. Se niega a una criada, a una señora X ahí. Pedro le dice, no conozco a ese hombre. Y no solo le dice eso, comienza a maldecir, insultar y decir cosas espantosas para que no lo conectaran con el Señor. Tiene miedo, se esconde, huye, niega al Señor. Pero después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo llega a su vida, usted recordará que antes de eso el Señor lo perdona 3 veces. Pedro lo negó y 3 veces el Señor le dijo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. ¿Recuerda eso? Viene el Pentecostés. Pedro es el mismo hombre, tiene la misma personalidad, pero algo cambió en él. El Pedro viejo huye cuando una criada lo confronta. El Pedro nuevo se para en el peor momento de la peor persecución que ha tenido la historia de la humanidad, que empezó con la muerte del Señor y ha seguido hasta nuestros días, mis hermanos. Porque hoy es cuando más cristianos son perseguidos, quiero que sepa eso, en todo el mundo, y matados. Inclusive en nuestra querida Latinoamérica es igual. Y en el peor momento de la peor persecución, ¿sabe qué? Pedro se levanta en el peor lugar, enfrente a todos, y comienza a predicar de que este hombre que él conoció, lo vio resucitado. ¿Sabes qué? Y que ese hombre murió por todos, por todo aquel que entrega su vida a él, que es el Mesías esperado para los judíos. Y de pronto 3,000 personas son convertidas. Pasaron a ser 120 tal vez, y de pronto son 3,120 de un momento a otro, por una predicación, por un hombre valiente que se levanta, lleno del Espíritu del Señor, lleno del poder de Dios. Y predica públicamente al Señor, porque ya no hay miedo en él. Es la manifestación del Espíritu Santo que gobierna su vida. Y los mismos líderes que mataron al Señor sin tener una sola prueba, que lo asesinaron por su maldad y lo que estaba en su corazón por amarse mucho a ellos mismos. ¿Sabes qué? Esos mismos líderes agarran a Pedro y a Juan y los encarcelan. Y cuando los están juzgando, Pedro les dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro les dice, ¿saben qué? Piensen si es justo que yo los obedezca primero a ustedes, que me dicen que no hable de Cristo, que a Dios. Yo no voy a desobedecer a mi Señor, y yo voy a predicar, ¿sabes qué? Aunque me maten. Y así fue. Y Pedro vivió una vida llena de manifestaciones del Espíritu,
pero llena de persecución y dolor. Y vino la peor dolor, el peor persecución que los cristianos vieron de su tiempo. Y Pedro fue tomado y arrestado y llevado a una cruz. Y aún en esa cruz, ¿sabes qué? Aún antes de morir, habiendo vivido una vida como el Señor le había pedido que la viviera, ya no era el cobarde, era el valiente. Y aún en esa cruz dice: ¿sabes qué? No me crucifiquen igual que a Cristo. Yo no merezco nada como el Señor. Crucifíqueme al revés, porque yo no soy nadie. No merezco ni siquiera morir como mi Señor. Y nosotros guardamos pecadillos ahí en el celular. Mis hermanos, ¿qué cambió en Pedro? No fue educación, no fue un entrenamiento, no fue experiencia, no fue madurez humana, fue el Espíritu de Dios obrando en él. Antes tenía miedo, ahora es valiente. Antes negaba, ahora es fiel. Antes era inconstante, ahora tiene dominio propio. Antes dependía de sí mismo y ahora depende solo del Espíritu Santo, porque sabía que en esa cruz sufriría, moriría, pero amanecería y estaría sentado con su amado Señor, con su Maestro, con aquel que lo sanó y lo salvó, con aquel que lo hizo un hijo amado de Dios. Y valía la pena sufrir todo eso por estar con Él. Valía la pena morir. ¿Sabe qué? Antes de tiempo, porque los 80, 90 o 100 años que vivas acá no se comparan con una eternidad con Él, y Pedro lo sabía muy bien. Y hoy está con el Señor y hoy descansa en su Maestro. La pregunta de Gálatas 5 no es cuántos años tienes en la iglesia, cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia, ¿hace cuánto eres cristiano? No es cuántos sermones has escuchado, cuántos libros has leído, no es cuántas experiencias espirituales has tenido, no es nada de eso, mis hermanos. La pregunta es: ¿cuánto tu vida se parece a la de Cristo? ¿Cuánto te parece al Señor? Porque si no te pareces, tal vez no eres de Cristo. Quiero que sepas eso. Pero ¿sabes qué? Estás en el lugar correcto.